Muy bien, ahí estamos comenzando esta transmisión. Bienvenidos a todos. Buenas noches a todos. Gracias por estar acá. Ya se están conectando. Así es que darles la bienvenida a este tema que no es menor, la defensa personal femenina o la defensa de cualquier persona que se sienta pasado a llevar, se sienta abusado en alguna situación. Vamos a tratar de hoy día darles algunas estrategias y entender precisamente este fenómeno. En el caso puntual de hoy lo hemos enfocado en las mujeres porque hay una contingencia en la que no vamos a entrar, pero que hoy está en las noticias y sin embargo pasa todos los días. Y no solamente en la calle, pasa en las casas, pasa en las fiestas, pasa en los trabajos, en todos lados. Entonces nosotros queremos acompañar esta situación y aprovechar este momento porque ahora ustedes están atentos, especialmente atentas. Cuando esto se pasa y se nos acaba el susto, el asco, la rabia, lo dejamos ahí, lo dejamos estar y seguimos en lo mismo. Y toda la sociedad sigue aceptando y entendiendo que es normal. Pero hoy día queremos poner un acento en esto y decir que no más, que no es normal. Es verdad. Tenemos una invitación. Sabemos que muchos de ustedes están con su familia. Sabemos que están tal vez con sus hijas, con sus hijos. Por lo tanto, vamos a tratar de cuidar lo más posible el lenguaje, pero ciertamente sabemos que esto es un tema que se debe conversar en cada una de sus casas. Entonces, vamos a tratar de cuidar el lenguaje. Sabemos que hay niños, pero también los niños deben aprender y de eso vamos a conversar también el día de hoy. ¿Les parece? Así es que para esto, para este curso, está Pilar, que nos acompaña siempre. Que soy CDP consultora junto con Carlos. Así es. Y tenemos nuestros invitados especiales, estrellas y especialistas en esta área. Así es, así es. Así es que vamos a presentar, vamos a abrir las cámaras de ellos y ahí están nuestros amigos. Como es día viernes de seguridad, ahí ya lo están viendo a ellos. Por aquí está Nelson Gallardo, yo creo que lo logran ver ahí, ¿sí? Hola, ¿cómo están? ¿Sí? Gusto saludarlo. Le agradecemos a Nelson, créanme que está muy, muy, muy lejos, así que, ¿en qué lugar estás? Estoy en Cochrane. Está en Cochrane, un poco lejos, pero te agradecemos el gusto de querer regalarnos estos conocimientos tuyos y tu tiempo, así que muchas gracias. Y bueno, vamos a conversar con él en un ratito más. ¿Les parece bien? Gracias. Y también va a estar aquí Francisco, que nos va a apoyar. Ahí está Francisco. ¿Dónde está Francisco? En Rancagua, la ciudad de Rancagua. Ya estamos en por estos lados hace como 2 años. Así es que bienvenidos. Tenemos cada uno una especialidad que van a ir compartiendo el día de hoy. Así que gracias, Francisco, a ti también por la presencia y sobre todo gracias a todos los que han confiado en nosotros y están dedicando su tiempo también y queremos darle este gran regalo a ustedes, sobre todo a toda la familia. ¿Les parece bien? Yo creo que sí. Vamos entonces ya está, aquí. para que no claro. Así es que vamos a comenzar con esta presentación y nos gustaría un poquito hablarles acerca de qué pasa en este fenómeno y para eso tenemos una presentación que vamos a ir conversando. Vamos a abrir aquí la presentación y nos esperan ustedes unos minutitos, muchachos, ¿les parece? Ahí estamos. Entonces, la agresión, como dice aquí, tú puedes defenderte de tu agresor. Eso es lo que queremos conversar hoy día en cada uno de los puntos que ustedes van a ver. Ciertamente, vamos a pasar aquí. Nadie está preparado para una amenaza. Si es que no ha entrenado, si es que no ha concientizado en cada una de sus casas que puede ocurrir algo. Y debes pensar en ese minuto, ¿qué voy a hacer?
Y esto es un poco la primera parte de poder conversar acerca de eso. ¿Qué voy a hacer en una situación de emergencia o de amenaza? Afortunadamente, a pesar de que nosotros no seamos conscientes de que no estamos o estamos más o menos preparados para enfrentar una amenaza, nuestro cerebro tiene sistemas que sí están preparados y funcionan de manera automática. Es decir, nosotros no podemos controlar la forma en que vamos a reaccionar. El cerebro evalúa y propone una solución y envía la información al cuerpo, pero no nos pregunta si nos gusta o no. Así es. Por lo tanto, el cerebro va a tomar 3 medidas. O huye, o lucha, o va a quedar congelado emocionalmente. Y esto es un tremendo tema porque el congelamiento emocional es un tema en donde la persona, si no sabe qué hacer y ya no alcanzó a correr, su cuerpo va a quedar congelado. Y esto es un tema que es tan importante que todos los niños, todos los adultos sepan, todas las mujeres. Muchos abusos sexuales se producen porque la persona queda en un estado como congelado. No puede hablar, no puede decir nada, y ese es el momento en que el abusador o este depredador utiliza para sacar provecho. Entonces, para nosotros, cuando ya no podemos pelear, vamos a conversar el día de hoy precisamente y les vamos a dar herramientas para, primero, protegerse, pero también ver qué pasa cuando tenemos que pelear, qué vamos a hacer para no quedar ahí. Entendamos en sencillito que lo primero que piensa el cerebro es en huir, porque es mucho más eficiente huir que enfrentarse con una amenaza, con un riesgo. En la amenaza, si nos ponemos a pelear, podemos salir dañados en el mejor de los casos, muertos en el peor de los casos. Entonces, la primera información es huye, pero hay situaciones en las que vamos a sentir que podemos enfrentar esta amenaza y vamos a intentar pelear, o incluso hay situaciones en las que no nos queda otra que enfrentarlo con una pelea. Entonces, en este momento en donde la persona está en esta situación, el cerebro va a jugar un rol clave. Y lamentablemente en esta situación, el cerebro a veces pasa nuestra cuenta y hace ciertos trucos que nos perdemos. Vamos a ver todo en esta situación de amenaza, lo vamos a ver todo en cámara lenta. Y muchas veces vamos a perder la memoria en una situación como esta. Y cuando están las personas, y ciertamente podemos decir con mucha humildad y con mucho respeto que seguramente más de alguna persona que va a ver este video ha vivido una situación de amenaza y una situación de abuso, seguramente le cuesta mucho recordar ciertas situaciones de ese momento. Y tiene que ver porque su cerebro se protege y tiene estas pérdidas de memoria. Ciertamente el cuerpo tiene temblores y también tiene mareos. Esto es muy importante porque en estos días nos han mencionado algunos pacientes que a propósito de ver las noticias y ver lo que ha ocurrido con todo este caso mediático, ciertamente esas personas se han vuelto a enfermar, han vuelto a revivir y han tenido temblores, han tenido mareos, han tenido taquicardia. Entonces ciertamente el cuerpo ha pasado tal vez mucho tiempo de lo que le ha ocurrido tal vez a ustedes, pero el cuerpo todavía se siente en situación de amenaza. Y es por eso que su cuerpo seguramente todavía más de alguno de ustedes que está viendo este video, y le puede ocurrir que tal vez pasara un año y vuelven a sentir o experienciar ciertas cosas en su cuerpo que no son saludables y no son sanas, ¿verdad? Se sienten tremendamente mal. Recuerden que el cerebro no distingue lo que está pasando materialmente en la realidad de lo que es solamente una idea, un pensamiento. Entonces el cuerpo va a reaccionar igual, la fisiología se va a activar de la misma forma, nos vamos a llenar de cortisol igual, nos vamos a poner atentos a la lucha o a huir, nos va a venir la angustia, es normal que pase. Por eso nosotros siempre recomendamos alejarse de estos estímulos. Una situación de trauma por agresión genera, si es que no es tratada con una terapia adecuadamente, un síndrome de estrés postraumático. Y esto va a significar revivir la experiencia de esta forma. Si eso no se trabaja pronto, queda una secuela emocional, queda algo dañado acá, que va a ser una cicatriz que va a estar molestando y raspando cada vez que se vuelva a vivenciar un estímulo similar. Por lo tanto, es muy importante entender que el cuerpo puede quedar congelado. Esto es muy importante para todas las personas que creen que la persona se dejó, que la persona
Tal vez, miren lo que les voy a decir, una persona en un metro tal vez puede ir y seguramente más de alguna de ustedes le ha tocado sentir estos toqueteos en el metro. Y esto es bastante interesante porque el sujeto enfermo va a tocar y va a pensar que como la persona no se movió, la persona está disfrutando de lo que ocurre. Y tal vez está muy lejos de que lo disfrute, sino que la persona por miedo quedó congelada y no puede moverse, ¿verdad? Y no puede reaccionar. En las mujeres que nos estén acompañando, estoy segura que ustedes o son del tipo que responde o son del tipo que se congela. Yo siempre escuchaba historias, y escucho toda la vida, de amigas que decían, sí, me hizo esto, me dijo tal cosa o me trató de tocar y yo me di vuelta, le pegué un aletazo y le tiré un garabato y me fui corriendo. Yo siempre me pregunté cómo era posible que tuvieran la decisión de hacerlo, porque a mí me pasa el efecto de congelamiento. Yo no tengo la capacidad, no tenía porque la he entrenado, la capacidad de reaccionar. Y yo viví en mi vida situaciones en las que sufrí un acoso callejero con formas de abuso en la calle, y no estoy hablando de un comentario solamente, sino que de tocaciones y cosas así, y yo no tenía absolutamente ninguna capacidad de reaccionar más que llorar, estando incluso en una situación en la que yo físicamente tenía mayor presencia que el agresor, incapaz de hacer cualquier cosa. Entonces, para que ocurran estas cosas, es sumamente delicado y es un prejuicio sumamente establecido en algunos sistemas pensar, oye, pero nunca gritó, no batalló, no, ¿cómo no va a poder pegar un empujón? ¿Cómo no va a poder gritar ayuda? No, quería, si algo hizo. No, por favor, desechen inmediatamente ese pensamiento. Estas cosas nadie las quiere. Y cuando no reaccionas, no es porque quieras que te pase algo. Es porque tu cerebro te está dejando con una conexión deshecha y no puedes reaccionar. Entonces, esto es tremendo, porque cuando enfrentamos el miedo, sentimos como una tremenda ola en donde la persona no se puede mover y queda congelada. Por lo tanto, este es el primer llamado y la primera enseñanza que queremos transmitir, es que ante el miedo hay una forma de reaccionar que la vamos a ver el día de hoy. Ese es uno de nuestros regalos, que aprendan que hay formas de salir de una situación y no quedar congelado si es que viene este miedo insuperable. Tú puedes defenderte. Por lo tanto, frente a eso me gustaría también contarles algo. Miren qué específico esto a propósito de las víctimas. Siempre cuando una persona sufre un abuso, fíjense que la persona que sufre el impacto o el desastre, una emergencia, lo que sea, ella es la primera víctima. Pero fíjense que después esto es expansivo, esta onda, y luego vienen los familiares directos que han vivido y que tienen que contener a esa víctima, si es que ojalá ella pueda hacer lo primero, denunciar y decirle a la familia qué pasó. Pero ciertamente también las personas que acuden, que ahí está Nelson, que es enfermero, ciertamente él va a tener que tomar a esta persona y también es una víctima él por tener que contener. Las policías también muchas veces son personas que se afectan con estas situaciones. Y fíjense después, miren lo interesante, viene la comunidad y también los que nos enteramos del suceso. Por lo tanto, cada vez que prendemos la televisión y existe una situación de abuso sexual o de una muerte, cualquier situación, todos somos víctimas, todos nos pasa algo. Y ciertamente, seguramente les pasó, escuchando el dictamen, a cada uno una situación particular en sus emociones. Y eso tiene que ver ciertamente con que todos, cada vez que se comete un delito, estamos siendo víctimas también y estamos siendo atacados todos. El miedo y la angustia son contagiosos, altamente contagiosos. Y les quiero comentar esto, porque las personas cuando ustedes piensen de cómo llegó a suicidarse una persona por tener una pena, por supuesto que sí. Pero ocurre que el cerebro tiene una pena tan grande que el cerebro se desconecta y viene una emoción llamada la agonía. La persona puede caminar, la persona puede conversar, pero lamentablemente se desconectó emocionalmente, por lo tanto ya no está pensando. Y eso es lo que lamentablemente nosotros vemos muchas veces cuando la persona lamentablemente no ha pedido ayuda. En Chile es un país que necesitamos aprender a pedir ayuda, porque las cifras de suicidio en jóvenes es tremendamente alta.
Así es que, ya hablándoles de las víctimas, quiero comentarles algo muy, muy cortito, pero creo que les va a hacer mucho sentido. ¿Quién es este psicópata o quién es este sujeto que nos va a poder abordar en algún minuto y que puede ser altamente peligroso? Y ciertamente todos pensamos cuando hablamos de psicopatía, pensamos en Aníbal Lecter, pensamos en un sujeto que anda comiendo cadáveres y no necesariamente es así. Hay sujetos que precisamente pueden estudiar, pueden estar dentro de la sociedad, pueden tener algún puesto de una presidencia, una gerencia, un puesto de jefatura, y puede tener rasgos psicopáticos también. Y en eso vamos a encontrar que estas personas cosifican a sus víctimas y a las relaciones. Siempre están pensando cómo le voy a sacar un extra o cómo voy a ganar algo de ello. Pero también son incapaces de generar vínculos afectivos. Cuando decimos cosifican, estamos refiriéndonos a que una persona con estas características no te ve como su igual, no te ve con sus mismos derechos, no te ve como su par. Entonces tiene en su imaginario la autoridad y la potestad de usarte como quiera o de tomar decisiones por ti. Queremos hacer un hincapié en que esta figura puede no solamente ser el asaltante violador o el psicópata violador, esta figura puede convivir con nosotros, puede ser un pariente, puede ser alguien muy cercano, una persona que conozcamos directamente. Ahora, también estos sujetos van a usar la manipulación y van a usar la mentira, siempre. Y esto es muy interesante porque los sujetos no sienten culpa cuando los pillan, sino que dicen, ¿cómo tengo que mejorar mi mentira la próxima vez? Entonces, ojo con la manipulación. Vamos a hacer algún taller de manipulación, algún minuto para que los logren reconocer. Y es muy importante, siempre van a buscar el poder de las relaciones. Y esto es muy importante porque nos vamos a encontrar que muchas veces estos sujetos, cuando intentan realizar un abuso sexual, lo que buscan es el poder de dominar a una persona. No ocurre por buscar esta parte sexual, el coito, sino que lo que buscan estas personas es haber controlado a su víctima. En ese momento, ese sujeto se siente con el poder suficiente que, como es tan inseguro, es lo que está buscando. Y ciertamente estos sujetos no van a respetar los límites. Estas personas, aunque tú les digas 15 veces que no, el sujeto no lo respeta porque no entiende las normas como todas las personas normales. Todos nosotros nos regulamos por un marco de conciencia que nos da nuestra familia o el código penal o lo que sea, o nuestros valores morales, ¿verdad? Pero estos sujetos tienen como su propio catálogo de cosas que son buenas y que son malas. Por lo tanto, cuando tú le intentas explicar algo a este sujeto no lo entiende porque su catálogo personal es un poquito bastante más amplio y ciertamente eso es lo que los vuelve tan peligrosos. Ahora, es muy importante que ustedes entiendan que estos sujetos no son capaces de empatizar y no sienten ni vergüenza ni miedo. Esto es súper importante, por eso las personas tienen que hacer actividades rápidas con ellos porque estos sujetos no van a sentir vergüenza y por lo tanto menos van a sentir culpa, como se dice las lágrimas de cocodrilo, ¿no? Yo quisiera hacer una pequeña diferencia entre una agresión de este tipo que esté perpetrada por una persona con rasgos psicopáticos o directamente por un psicópata y por una persona que... Porque es que es súper sencillo como imaginarse, bueno, claro, pero es que yo, por ejemplo, ahora en cuarentena, estoy siempre en mi casa, esta cuestión no me va a pasar nunca. Pero sabemos que existen situaciones, por ejemplo, matrimonio y el marido, no sé, se toma una cerveza y quiere tener relaciones con la esposa no quiere y existe una lucha que no tiene necesariamente que ser física, hay muchas maneras de coerción. La mujer a veces sabe que si no le acepta, el hombre se va a ir o tal vez le va a pegar o la va a humillar, lo que sea, y entonces cede. Eso también es una violación. Así es. En este caso, probablemente la persona tiene igualmente unos estándares morales y éticos diferentes, pero no tiene que ser necesariamente el psicópata que vemos en las películas. Así es. Estamos hablando de una persona que a lo mejor tiene una formación y una cultura de vida en la que existe igualmente esta cosificación del otro en la relación con las mujeres. Están vistas como objetos, están vistas como entes que están ahí para satisfacer sus necesidades y no reconocen en ellas el derecho de decir, no quiero. Por lo tanto, esto es súper importante porque cada vez, cada una de ustedes se tiene que cuestionar
como me lo han dicho muchas pacientes a mí, yo sé que el fin de semana viene algo, que tengo que estar con él y luego de eso ya se dará vuelta y se quedará dormido. Eso también, tal vez ese sujeto necesita una terapia, necesita entender que causa daño con eso que puede estar realizando. Es como el punto, no es necesariamente un psicópata, pero tiene sus daños necesariamente igual. revisar. Ahora, obviamente lo que le ocurre a esta persona es que es tremendamente impulsiva, no tiene la capacidad de razonar. O sea, yo tengo ganas de comer tal vez ahora, pero lo que voy a hacer es que tengo que pensar, evaluar dónde estoy y luego de eso actuar. Pero ciertamente estas personas no tienen ese filtro. Y lo que les quiero decir, y es tremendamente importante, es que estas personas pueden volver a cometer estos delitos con otras personas y también estos sujetos pueden seguir en escalada. Por eso es tan importante realizar las denuncias, porque estos sujetos tarde o temprano van realizando otras situaciones que son más complejas. Y es importante que estos sujetos tarde o temprano sean detenidos y tener dentro de tribunales el papel que dijeron alguien lo denunció. ¿Están de acuerdo, cierto? Yo creo que en muy poquito que estamos haciendo este curso, creo que algunas cosas yo sé que ya están pensando las personas. ¿Estás de acuerdo? No estamos hablando nada cómodo, así que No. es normal si a veces puede haber cosas que no quieren escuchar, pero es necesario que las escuchen igual. Así que les agradecemos su atención. Muy bien. Viene entonces esta parte de Nelson. Nelson, ahí tú nos escuchas, ¿cierto? Sí, sí, lo estoy escuchando. ¿Me escuchan bien ustedes allá? Sí, te escuchamos. Gracias, Nelson. Ok. Entonces, Ok, ahí. bueno, sí, no, regresa a la imagen anterior. Perfecto. Bueno, aquí literalmente estamos viendo, ¿cierto?, en qué circunstancias vemos la amenaza. En sí, el entorno es hostil, vemos una amenaza ya sea física, verbal, y también hay una amenaza letal, como podemos evidenciar con la imagen de aquellas personas que se ven que están con armas de filo. ¿Ya? Cambia la imagen, por favor. Muy bien. Y ante esta situación, podemos, ¿cierto?, dimensionar 3 habilidades que la persona va a dar a conocer. Cómo nuestro cuerpo, y como también lo mencionó Pilar, cómo nuestro cuerpo va a reaccionar ante una agresión o ante una amenaza inminente. ¿Ya? Entonces, como muestra la página, la lámina, tenemos las habilidades motoras y gruesas que nos facilita, ¿cierto?, esta inyección de adrenalina que se produce, que mueve todo un torrente sanguíneo hacia los músculos más grandes, hacia los brazos, las piernas, ¿cierto?, y que nos facilita la huida, el escape, el afirmarse, ¿cierto?, o adherirse a algo dependiendo de la situación de emergencia. Luego tenemos las habilidades motoras complejas, ¿ya?, que se desarrollan y que nos permiten coordinar movimientos voluntarios. Ante una situación de emergencia ya se ve una disminución de estas habilidades, ¿ya?, por lo que comentaba anteriormente, la inyección de adrenalina que se nos produce en el cuerpo. Y definitivamente lo que son las habilidades finas, ¿cierto?, motoras, como enhebrar una aguja o hacer cualquier motricidad muy específica con los dedos, como por ejemplo apuntarle con la llave a una ranura de la chapa de la puerta. Eso definitivamente se pierde. Ya es lo típico que se ve en las películas, un paréntesis, en las películas de terror, cuando ves que el agresor o el monstruo, ¿cierto?, te está siguiendo y tú huyes, eso te sale muy bien, pero en el momento que te toca entrar a tu casa, sacar la llave y tratar de meterla ahí en la puerta, olvídalo. Y ahí ya es donde se pierde la situación. Entonces, esto de
de las habilidades, ¿cierto? Tenemos que saber que nos va a permitir en una situación de emergencia huir, pelear o definitivamente adherirnos a algo fuertemente. Y con respecto a la agresión por armas blancas, ¿ya? Vamos a hablar un poco de los tipos de heridas que brevemente que se producen y que son bastante comunes en este tipo de agresión, ¿ya? Una violación o un intento de violación es una agresión física y psicológica, definitivamente. Pero también tenemos que saber identificar qué tipo de lesiones están asociadas a estos ataques, ¿ya? Puede ser producto de un asalto, donde ya primero viene la puñalada y posteriormente eso, ya cuando se somete a la persona, viene el acto de la violación y el sometimiento. Pero efectivamente se produce una lesión, ¿ya? Y vamos a clasificar los tipos de heridas como las heridas punzantes, que son realizadas por instrumentos punzopenetrantes, las heridas cortantes o de filo, ¿ya? Que también, por general, si bien no son tan profundas, sí tienen una proyección más extensa en el organismo, ya sea en la piel. Tenemos las heridas, ¿cierto?, de tipo contusa, que también están bien presentes con respecto a este hecho de agresión. Y las abrasivas que también, o laceraciones que pueden estar presentes por un arrastre. ¿Perdimos la conexión? ¿Me escuchan? Ok. Entonces, por lo demás, podemos indagar un poquito con respecto a las agresiones con armas de filo, ya que son propias de los elementos cortopunzantes. Ahí podemos tener cuchillos, cortaplumas, navaja, gilet, cualquier elemento que tenga filo. Una botella, un vidrio que esté cortado, que esté quebrado, perdón, se puede utilizar como arma cortante, ¿ya? La siguiente, por favor. La otra agresión con respecto a los utensilios para generar una puñalada profunda, desde una aguja, ¿cierto? Un destornillador, una tijera, un punzón, un lápiz, todos los elementos que se figuran en la lámina pueden ser utilizados como arma para generar un daño punzopenetrante, ¿bien? Pero específicamente los que son de uso más común en estos ataques son obviamente los destornilladores, los cortacartón, que son elementos que uno puede encontrar en cualquier parte de una casa, botados en cualquier circunstancia, ¿ya? Con respecto a las cuchilladas versus puñaladas, dice, una puñalada es más peligrosa. La razón es porque abarca una mayor profundidad, ¿cierto? En extensión, ¿cierto? Voy a probar aquí, ¿cierto? Como con un elemento punzante, como por ejemplo un lápiz, yo puedo, ¿cierto?, generar un daño muy, muy profundo, ¿cierto? Si esto yo lo genero, ¿cierto?, el ataque con un lápiz, vean todo lo que abarca, ¿cierto?, en el organismo. O sea, esto perfectamente podría ser el grueso de un muslo, ¿cierto?, o un abdomen, y vean todo lo que obviamente penetra, definitivamente causa un daño grave a los organismos internos, ¿ya? Puede perforar perfectamente un pulmón, la cavidad visceral, o si es en alguna extremidad, alcanzar alguna arteria o grandes vasos sanguíneos. Con respecto a los
a las lesiones, ¿cómo proceder ante las lesiones de riesgo? ¿Ya? Esta es una pregunta que siempre tenemos que tener clara, o sea, ¿qué priorizar? ¿Qué priorizar? Lo importante que al generarse un daño por un ataque, una agresión con arma blanca, tener claro el concepto de que se va a generar una hemorragia asociada a esa lesión que nos puede causar la muerte. Por ende, lo primero que debemos priorizar es el control de esa hemorragia. Definitivamente, salir de la situación de riesgo, eso es lo primero, salir de la situación de riesgo, que es lo que vamos a ver con Francisco. Pero la lesión está presente, entonces no puedo ignorar, ¿cierto? Y que puede suceder por la situación de estrés que se presenta, que me olvide de que efectivamente tengo una lesión. O sea, puedo caminar un par de cuadras o correr en huida un par de cuadras y darme cuenta recién de que estoy perdiendo mucha sangre. Entonces ahí la prioridad es detener la hemorragia, detener el proceso de hemorragia y acudir a un lugar seguro. Ya no saco nada con estar envuelto en una situación de violencia, recibir una herida peligrosa y salir huyendo por un callejón oscuro o atravesar un bosque, un parque. Tengo que salir a la luz, a un lugar público, a un lugar seguro donde yo pueda pedir ayuda. Y bajo esa mirada, vamos a mostrar un par de procedimientos para enseñar a la gente que con pocos medios podemos controlar una hemorragia. Muy bien. Bueno, principalmente es muy difícil que andemos con vendas, con apósitos, ¿cierto? En el caso de las mujeres, en su cartera o dentro de su vehículo, pero sí podemos tener algún botiquín medianamente dotado o en el momento de pedir ayuda, ¿cierto? Que se nos auxilie con algún apósito o alguna venda. Pero antes que eso suceda, tenemos que echar mano a lo que traemos puesto. Por ejemplo, para esta demostración me voy a poner de pie. Voy a acomodar un poquito la cámara. Bien. Esto es bastante sencillo. Yo en este caso tengo un pañuelito. Voy a hacer cuenta de que estamos en invierno, ¿cierto? Una mujer perfectamente podría usar un pañolín similar, ¿cierto? O alguna pañoleta, alguna bufanda de abrigo para cubrirse y la puede utilizar como venda compresiva, ¿ok? Si el atacante logra causar daño en alguna de mis extremidades superiores o inferiores, abdominal o torácica, puedo utilizar un pañolín. ¿Para qué? Para contener la hemorragia a través de una presión intensa y así evitar caer en un estado de shock por pérdida de sangre. ¿Ya? Entonces voy a tomar el pañolín, lo voy a colocar de esta forma, lo voy a enrollar bien, ¿cierto? Voy a enrollar bien, lo tomo de esta forma, así, lo paso por sobre el brazo y el extremo pasa por ese conducto. Tiro fuertemente hacia mi cuerpo, hacia el centro, hacia el corazón y aprieto fuertemente el parto. De esta forma queda el paño, ¿cierto? La pañolita que tenga haciendo presión, porque apreté firmemente, estoy reduciendo el flujo de sangre y estoy controlando el sangrado. ¿Ok? Otro elemento que puedo utilizar es un pañuelo. Puedo utilizar un pañuelo, ¿ya?
para contener algún tipo de hemorragia en alguna de mis extremidades. Muy bien. En el caso de las mujeres, que también pueden, si no tienen un apósito, pueden, o sea, sí, un apósito obvio, como este, vamos a simular que esto es una toalla higiénica, ¿cierto? Femenina, que también puede ser utilizada como apósito. Bien, la doblamos, la apoyamos en el lugar de la lesión, generamos presión directa sobre la zona, muy bien, y con el pañuelo lo fijo en la zona, ¿cierto? Con medios de circunstancia, y le hago un nudo. Y queda fijo y apretado en el lugar de la lesión. Con una toalla higiénica, un pañuelo o un trapo, lo que tenga disponible, hago un nudo y mantengo la presión directa. Y con eso ya me puedo dirigir a un centro asistencial. Importante es no despojarse de las prendas de ropa que traigo puesta en el momento del ataque, porque eso deja evidencia de que fue violentada la persona y quedan rastros de ADN del atacante, ya sean pelos, saliva, si logré defenderme y rasguñé su cara o hice cualquier daño del atacante, pueden quedar restos de sangre, por ende, en mi cuerpo, ya sea en mis manos o en la ropa. ¿Qué no debo hacer? Ir a mi casa, sacarme la ropa, bañarme y posteriormente a eso ir a hacer la denuncia. No. Mi cuerpo, mi ropa tiene información que va a ayudar a encontrar, ¿cierto? E identificar al atacante. ¿Ok? Entonces, el consejo está en, si sufre un daño por un ataque de arma blanca, ocupar los medios que tengo en el momento para contener la hemorragia. Esa va a ser mi prioridad. Salir del ataque, controlar la hemorragia y dirigirme a un lugar seguro y público para posteriormente solicitar ayuda. ¿Ok? Un consejo para las personas que no están viendo, ¿cierto? Y que están obteniendo este obsequio que estamos haciendo nosotros acá junto con Carlos y Francisco, ¿ya? Que aprendan a controlarse las emociones, con Pilar, obviamente, ¿cierto? Y cualquier objeto que podamos encontrar nos puede ayudar a controlar una hemorragia. Y como último paréntesis, hablamos de las heridas punzopenetrantes profundas, ¿ya? Que en nuestra lección de primera respuesta ante las hemorragias, que lo vamos a ver más adelante en algún momento, vamos a enseñar todas estas técnicas, ¿cierto?, del control de hemorragia por heridas punzopenetrantes, ¿ya? Primer consejo, si el objeto queda incrustado dentro de nuestro cuerpo, no retire, no hay que retirar, queda ahí, ¿cierto? Y posteriormente a eso utilizaremos la misma técnica de la toalla higiénica, ya envolvemos, contenemos la hemorragia con el pañuelo, y hacemos presión y queda fijo, ya nunca retirar el objeto que queda incrustado. Ya si el cuerpo, o sea, si el objeto entra y sale, vamos a realizar, que se las vamos a enseñar con más medio y con más paciencia, el empaquetamiento, ¿ya? Pero si yo pongo un apósito
sobre una herida, ese apósito se va a empapar de sangre y voy a seguir perdiendo sangre. La mejor forma de evitar que eso suceda es introduciendo dentro de la herida el pañuelo, el apósito, lo que tenga, ¿cierto? La gasa que me pueda servir para empaquetar, ¿ok? Y ahí mantengo la presión y eso hace de que la herida quede completamente rellena y evite que salga más sangre del organismo. Muy bien, muchachos. Muy bien. Muchas gracias, Nelson. ¿Puedo hacer como una recopilación de lo que escuché yo antes que me diera mucho nervio? Es impresionante entender que de alguna forma nuestro cuerpo, cuando hay una agresión, es un sitio del suceso. Así que les vamos a enseñar un día cómo se trabaja en la criminología un sitio del suceso. Cualquier cosa que ustedes alteren es información, es muy importante. sí, es información que los especialistas pierden para detectar a la persona. Y por supuesto, en el caso de las lesiones y todo esto, entiendan que como mi instructor lo dice, parece, ay, si le pongo esta cuestión con una calma, Dios mío. Yo hice cursos con Francisco y con Nelson y yo veía estas cosas con una calma, pero nos ponían presión y gritaban, y usted y esto. Aparte llega gente, se escucha, no sé, es terrible. Pero entiendan una cosa, todo esto se practica. No sacan nada con ver este curso, con guardar, la clase va a quedar ahí, es un regalo para ustedes, como les hemos dicho tanto. Pero no sacan nada con mirarlo así si no lo practican. Por eso en el momento que se pueda vamos a estar impartiendo los cursos correspondientes, pero esto es algo que hay que practicar regularmente para poder hacerlo como lo hace el experto. Gracias, Nelson. Gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias. Vamos entonces aquí a abrir la pantalla y ahora nos encontramos acá también con Francisco. Francisco, ahí estamos, ¿cierto? Sí. ¿Cómo me escuchan? Muy bien, muy bien. ¿Me veo bien igual? ¿Me veo bien? Sí, te ves bien. Estupendo. Gracias. Así es que en tiempos de pandemia hemos tenido también la oportunidad de pedir a Francisco que comparta con alguien que vamos a hablar ahora la parte de defensa personal, ¿verdad? Vamos a hacer un recorrido pequeño por el tema de la defensa personal, hablar algunos temas bien importantes que para mí desde un principio, hace muchos años atrás, yo te los comentaba, Carlos, la defensa personal no es hacer un par de técnicas, un par de combos, un par de golpes. Esto es un mundo muy complejo y entero. Desde el entorno 360, la prevención, la seguridad, los primeros auxilios, algo muy importante. Ahí está el tema del entorno 360. Muchas veces, y me incluyo, nos distraemos por el tema del WhatsApp. Hoy en día, aparte de esta pandemia que estamos viviendo, nuestra otra pandemia es estos artefactos tecnológicos, los celulares inteligentes. Estamos todo el día metidos en ellos, pendientes de los WhatsApp, el correo, ya Facebook, todo está en el teléfono y estamos todo el día pendientes de ellos. Lo cual nos distrae y andamos, no sé, a veces suena medio feo decirlo, pero como pajaritos en la calle. ¿Cuántos accidentes hay diarios? Que gente la han atropellado, se caen, o van descuidados con su teléfono y se los arrebatan y van conversando o están whatsappeando y se los quitan de las mismas manos. O le quitan el bolso o la cartera a las damas y ellos van pendientes del teléfono. O descuidan los hijos y preocupados del teléfono. Entonces es un tema no menor la seguridad en el entorno 360. Solamente prevenir. Hay ciertos indicios que uno puede detectar o ciertas sospechas, hay que hacerle caso. Sobre todo las mujeres son manejan mucho este tema del instinto, del sexto sentido. Hay cosas que tienen que manejar en esto cuando sacan el vehículo de su casa, al regreso, observar bastante bien el entorno. Gente con demasiada ropa en tiempos de verano, con de calor, lentes oscuros y está nublado, son cosas mínimas. 1 o 2 personas en una triangulación, parados en distintos puntos estratégicos a la salida de la casa o a la salida del banco.
la rutina, salir todos los días a la misma hora, llegar a la misma hora, eh, cerrar las puertas de los semáforos. Bueno, de hecho ya cuando uno va dentro del vehículo hay que cerrar todas las puertas, el vidrio no tan abajo, que no quepa la mano. Incluso es conveniente ni siquiera dejar lo más mínimo, le pueden tirar algo en los ojos y van a distraer para poder escapar. Estar bien atento en los supermercados, en las reuniones, dónde están las vías de escape, gente que ni siquiera se preocupa de dónde están las vías de escape, ni siquiera en las tiendas. Yo trabajé bastante tiempo en tiendas comerciales, en el retail, y el cliente solamente va preocupado de comprar y irse. Ni siquiera ve dónde están las vías de evacuación, ni los accesos de emergencia, ni las salidas de emergencia, nada. Entran, compran, se van y son clientes habituales y no tienen idea dónde están. Tomar las decisiones rápidas y oportunas. Si estoy sospechando de algo, me tomaré la vereda de enfrente o haré otro movimiento. La conciencia situacional. Eso es lo primero, estar consciente de nuestro entorno. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el potencial peligro? Voy a colocar aquí un ejemplo bien cortito, haciendo una clase, habían ciertos guardias, donde uno comentaba que él trabajaba en un supermercado y que tenían enfrentamientos mínimos 2 o 3 veces en el día con estos tipos de mecheros. Y había uno muy tranquilito ahí, un guardia dijo, no, dijo yo, gracias a Dios no tengo el problema que tienen ellos. Yo le digo, ¿por qué no? Yo trabajo en una residencia. ¿Cómo una residencia? No, en una embajada. Entonces yo le digo, oye, ¿y tu conciencia situacional cuál es? No, dijo, yo estoy ahí en la puerta. O sea, pero tú entiendes que el día que tú tengas un problema o en una situación, lo probable es que a ti te secuestren para poder sacarte información. Y recién el hombre tomó su conciencia situacional de su lugar de trabajo. Yo creo que por ahí va el tema. A lo mejor nosotros nos manejamos todo el tiempo con este tema en la seguridad, enfocado a la prevención, seguridad y primer auxilio, emergencia. Pero la gente común igual debería estar enfocada en este tema. Hoy en día se viene un despertar delictual. Aquí, mira, no quiero llegar a un tema de extranjero o no extranjero, pero ellos llegaron con otra modalidad de delito. No todos, hay muchos que están trabajando bien acá en Chile, pero hay un número no menor también que está dedicado al ilícito. Estar muy atentos. Ahora, no por eso yo voy por la calle, un extranjero, oye, ¿me puede hacer algo? No, no, no. Pero hay que estar atento, muy atento en ese tema. La ley de Hirt es algo muy sencillo que habla, y esto hay que enfocarlo bien en la defensa personal. A mayor número de técnicas, más voy a dudar en aplicar una técnica. Porque ¿cuál me va a acomodar en ese momento para hacerlo? Yo tengo que hacer una técnica y practicar una, hacer una y practicar una. No puedo llenarme de ideas en mi cabeza y cuando tenga que resolverlo voy a tener 10 técnicas, 20 técnicas, igual de todas más complejas, y no voy a poder desarrollarla ni tener el tiempo de respuesta. Esto tiene que ser bien sencillo y enfocado a quién. Esto partimos con el tema de defensa personal femenina. Aquí no es algo a gran escala. Vamos a aplicar un par de técnicas que nos van a llevar a resolver una situación. A ver, aquí falló la prevención. Ya no va a abordar. Nosotros tenemos que tratar de escapar. En esta etapa, entre comillas, de secuestro, falló la prevención. El antes de. La reacción durante el traslado a la zona segura del delincuente. El delincuente nos va a querer trasladar a una zona segura y cometer su fechoría. Nosotros no podemos llegar a la zona segura que el hombre nos quiere llevar, o puede ser una mujer también que nos pueda llevar a esa zona de confort del delincuente. Nosotros en ese traslado tenemos que lograr escapar. Si vemos un vehículo, tratar de arrancar, pedir ayuda, alertar. Ahí es donde vamos a darle un poquito de harta. A ver, ahí es donde tenemos que escapar, en ese momento. Tenemos un par de técnicas, son 3 o 4 técnicas básicas que vamos a ver. No quiero enredarlo en un mundo de técnicas, no. Les vamos a dar 5 técnicas, pero vamos a reforzar 3 sencillas y que nos van a hacer zafar y poder evadir. Algunos van a decir, no, que debería ser así, golpear. No, nosotros
no podemos golpear. Esto está enfocado a las damas. A lo mejor si lo practican, lo ejercitan constantemente, 1 o 2 veces a la semana, están 1 hora entrenando, podrían afinar un golpe y golpear con potencia. Hemos hablado de este tema fisiológicamente, las fuerzas no las podemos comparar. Sí hay mujeres que tienen bastante destreza, son innatas en la defensa, pero los vamos a enfocar ahora y vamos a actuar con un par de técnicas. Tengo acá mi Uke, que es mi hijo, y con él vamos a hacer un par de técnicas defensivas, liberación de agarre, y 2 con agresión con arma blanca, o arma de filo, cuchillo. Ahora me tomé la libertad, no está mi esposa, pero saqué su cartera. Y aquí me encuentro un cuaderno, agenda, no sé lo que notará ella, no lo voy a revisar, pero esto es algo que nos podría servir como sistema de defensa. El problema es que lo porta dentro de su bolso. Hoy en día el alcohol gel, si le cae alcohol gel o alguien ya le ha caído en sus ojos, es bastante molesto y doloroso, y lo podríamos aplicar como método de defensa. Y por acá tenemos, para encontrarme con un lápiz de ojo, un rouge, otro lápiz. Esto nos podría servir para poder golpear. Vamos a dejar, por ahí vamos a tratar de dejarlo más ordenado para que no se dé cuenta que le he utilizado el lápiz. Recién Gallardo hablaba del tema del lápiz. Un lápiz aplicado en alguna zona dolorosa puede inmovilizar o dejar fuera de combate al agresor. Vamos a partir con los ejercicios. Algo bien básico, la toma de muñeca, que en este tipo de agresiones, sobre todo a las mujeres, la arrastren. Yo la voy a enganchar con mi mano y la voy a arrastrar para llevarla a mi zona segura o mi zona de confort. Dame la manito. Es la primera forma que la pueden tomar. La toman de la mano, tomo con las 2 manos, arrastran hacia allá y me van a arrastrar y yo no voy a poder liberar ni zafar. Una mano. Yo aquí lo único que tengo que hacer, yo no voy a golpear a mi oponente o a mi agresor, no. Yo lo que tengo que hacer, por el momento, vamos a aprender a zafarnos e ir. Puede tener más fuerza que yo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Solamente voy a bajar mi codo y voy a tratar de ver mi palma. Y con esta otra mano me escapo. Y tengo que huir. No me puedo quedar. Yo llego a la zona de seguridad de mi oponente, o sea, en este caso del malhechor, muy difícil vamos a poder escapar desde esa zona. Por eso en ese traslado es donde tengo que lograr escapar. Con la mano, si están con algún participante en casa, mano contraria, levanto mi mano y me voy a apoyar con mi mano a la palma y voy a salir por la zona más débil, en este caso, de esta pinza, que va a ser por acá. Vuelvo a tomar. Yo cuando giro y giro mi mano, ya se va al lado más débil de mi oponente. Y huyo. Lo mismo con la otra mano. Lo mismo acá. Y voy a huir hacia el otro lado. Solamente lo vamos a hacer con el lado derecho en este momento. Ustedes después vean cómo les sale y practíquenlo con el lado izquierdo. Una vez más. Una. ¿Se entiende? Si alguna duda, vayan escribiendo ahí, Carlos me va avisando. Esa sería una de las técnicas. Mano, él me quiere arrastrar, lo arrastra, y yo me salgo. A ver, trata de hacerlo. Bien, vuelvo por dentro, a ver. Eso. Entonces, mano cruzada, tomo, me miro mi palma, él ya solo se está doblando su mano. Si tiene más fuerza, yo me apoyo. Y saco su mano. Mano de frente, lo mismo. Pues mano cruzada, ahora mano de frente. Él me quiere arrastrar así, arrastrar. Yo, lo mismo. Bajo mi codo y me miro mi mano y él ya tiene su brazo
doblado. Y aquí salgo hacia el otro lado y me voy. Me miro mi mano. Bajo mi codo y él ya queda con su mano, pone firme la mano. Está más firme, me tomo mi mano y me apoyo. Mire cómo queda el brazo. Y salgo y me voy. Sencillo. La otra mano no y salgo. La mano de frente y salgo. Y no me va a poder tomar. ¿Se va entendiendo? Ahora, puede ser, sucede, que con las dos manos me casan una. Para forcejear, él me quiere llevar a su zona segura. ¿Yo qué voy a hacer? Tengo menos fuerza. Bajo el codo. Y tomo mi mano por acá. Mi mano y me apoyo a la piña que está acá detenida. La empuño, la tomo y bajo. Con fuerza y me voy. Estamos, tironeamos, tomo mi mano y me voy. Y huyo. Tratar de estar consciente de dónde puedo ir, si pasé por algún negocio, pasé por algún kiosco, algún local que esté abierto, donde poder pedir ayuda, alguna discoteca, algún patio, que he estado por ahí. Ya estamos atentos a eso, tomo y saco la mano. ¿Se va entendiendo? Saco la mano. Y sacamos la mano. Vamos y vuelvo a sacar. Me ayudo con la mano y bajo mi codo. Y ayudo con mi codo. ¿Se va entendiendo? Ya. La otra, que también es bien común, el lazo al cuello. Tomo a la persona y trato de trasladarla convenciéndola o forcejeando también, haciendo fuerza con él o con ella. El lazo al cuello. ¿Qué es lo que voy a hacer yo acá? Yo aseguro su mano con mi brazo derecho, en este caso, a su brazo derecho que está en mi cuello. Voy a golpear sus genitales. Y en ese momento salgo y vuelvo a huir. El golpe tiene que ser fuerte, seguro y certero. Tomo y con mi hombro me ayudo a sacar el codo. Golpeo. Voy a golpear la pierna ahora y salgo. Y voy a huir. Quedo con mi pie derecho delante de él. Tengo que pasarlo hacia atrás. Paso todo mi lado izquierdo en este caso a la parte posterior de él. Y mi codo, mi hombro lo subo. Entonces, golpeo, paso. Francisco, Ahora, lo mismo Francisco, lo podemos hacer. Dígame. pregunta, nos hace una pregunta Doris, que nos dice aquí, y eso es un tema, ¿no? Parece relativamente fácil, pero ¿qué hacer si son más de uno? Eso es un tema, ¿no? Ahí ya tendremos que entrar en otras áreas, ¿verdad? Sí, ahí ya, mira, ahí se puede hacer, a ver, todo se puede hacer, todo. Pero es Ahora, más entrenamiento, ¿no? más entrenamiento y ya es complejo. Mira, yo he visto gente que conversa que contra uno, contra dos, contra cinco atacantes. Yo he estado en dos situaciones complejas, con más de dos oponentes. Créeme que es muy difícil y en ese momento mucho más joven, mucho más entrenado, complejo, muy complejo. O sea, yo estaría mintiendo si digo que algo podemos conseguir, sí. Podemos con el primer atacante porque habría que anular a uno, o sea, eliminar y al otro lo mismo, o sea, dejarlo inconsciente o una fractura de pierna, de brazo y después enfrentarse con otro y después con el otro. Es complejo, es harto trabajo. Esto va en escalada. Esto es lo básico de lo básico. Entonces, pero son tres técnicas que mostramos, aparentemente es fácil, muy fácil, y lo va a hacer zafar. Ahora, hay infinidades de cosas que se pueden trabajar, incluso Gangrena, él también lo conoce, hay técnicas para poder zafarse incluso de la esposa o la grillera o las manitos, como le dicen algunos. Hay técnicas para zafar o para poder
pero ya eso es otro nivel ya mucho más avanzado. Otro nivel No, se viene ya, el nivel, como siempre decimos, viene el nivel 2. Muy claro, bien, no, sigue con la clase, por ahí estamos favor. hablando de un nivel, ya un nivel 5, yo creo, y Es que poder en llegar a ese sacársela. recordemos que ahí se trataría de un curso y esto es una clase en la que estamos ilustrando Sí. simplemente y enseñando algunas maniobras básicas que además, como habíamos mencionado antes, el agresor a veces no es un delincuente, el agresor a veces es el pololo, es el marido, es un familiar. Así es. Entonces, generalmente Mira, en esos casos, ellos no se esperan que la víctima reaccione siquiera. Entonces, esta reacción ya los descoloca y permite arrancarse. Sí, mira, lo que comentamos cuando preparamos esto, o sea, esto está preparado, todo esto está preparado para el público. Conversábamos con Carlos el tema del discurso. Hay algo que es bien bueno y a veces uno puede zafar de estas situaciones solamente con el discurso. Ni siquiera hay que enfrentarse. O sea, una buena postura y un discurso fuerte y claro, y a lo mejor no muy agradable ni de muy buenas palabras, pero los puede zafar. Nos puede zafar. sí.